segunda de Corintios, capítulo 6. 2 Corinthians, chapter 6. Vamos a ir al verso 17 y 18. We're going to go to verse 17 and 18. ¿Estamos ahí? Are we there? Vamos a levantar esta Biblia y diga, esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Un hijo o una hija de Dios. Las bendiciones escritas en ella son mías. Yo viviré mi vida de acuerdo a como la palabra de Dios me manda. Yo soy un cristiano victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 16, versos 17 y 18. 2 Corinthians chapter 6, verse 17 and 18. And I only read in Spanish. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Se pueden sentar, you may be seated. Aquí tenemos algo que cada día tenemos que hacer. And here we have something that we have to do every day. La separación espiritual del creyente. The spiritual separation of the believer. Para poder tener una relación con Dios. To be able to have a relationship with God. Los creyentes se tienen que separar moral y espiritualmente. The believer have to separate themselves spiritually and morally. Especialmente de todas las cosas que van en contra de Dios y su palabra. Especially from all of those sins that go against God and His Word. Hay que acercarse a Dios y tener una relación con Él a diario. You have to get closer to God and have a relationship with Him on a daily basis. El cristiano tiene que separarse de las malas influencias del mundo. The Christian has to separate themselves of the bad influence of this world. Hay muchas cosas en este mundo que hacen pecar. There are many things in this world that make you sin. Hay que tener mucho cuidado. You have to be very careful. La maldad va a ir en aumento. The wickedness is going to go to increase. La moralidad en decadencia. The morality is going to decline. Van a haber muchas falsas doctrinas. There will be many false doctrines. En el libro de Mateo, capítulo 24, Matthew, chapter 24. Mateo 24, verso 11. Matthew 24, verse 11. Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Palabra de Jesucristo, word of Jesus Christ. Muchos creyentes aceptarán muchas cosas. Many believers will accept many sins. Aunque vayan en contra de la palabra de Dios, even they might go against the word of God.
Van a ser tiempos tristes y malos. There will be sad and bad time. En Primera de Timoteo, 1 Timothy. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timothy, chapter 4, verse 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos van a perder la salvación. Many are going to lose their salvation. Satanás domina el mundo. Satan dominates the world. ¿Cuántos crímenes hay hoy en día? How many crimes there are nowadays? ¿Cuántos niños abandonados? How many children abandoned? ¿Cuántos hijos no tienen contacto con los padres? How many children don't keep touch with their parents? Hay un montón de excusas de las cosas. There are many excuses on all the sins. La influencia de Satanás es contra lo que Dios manda. The influence of Satan is against what God commands. Satanás hace que las personas pierdan el amor. Satan makes the people to lose the love. El amor es algo grande. Love is something very big. Por amor, Jesucristo murió por nosotros. For love, Jesus Christ died for us. Por el amor de Dios. Hoy día somos salvos de una condenación eterna. Because of the love of God, nowadays we are saved of an eternal condemnation. El amor de Dios es algo que los hijos de Dios deben de tener. The love of God is something that the children of God should have all the time. En Primera de Corintios 13, 1 Corinthians 13. Primera de Corintios 13, verso 1, 2 y 3. 1 Corinthians 13, verse 1, 2, and 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vaya al verso 13, go to verse 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Hay que tener mucho cuidado porque el diablo ciega a las personas. You have to be very careful because the devil blinds the people. Le pone a muchos, es tu vida, vívela como te dé la gana. It's your life, live it any way you want to. Como no tienen discernimiento de espíritu, caen en la trampa. Since they don't have a spiritual discernment, they will fall into the trap. El enemigo va a traer a su mente todo tipo de cosas para que usted vaya en contra de Dios. The enemy will bring to your mind all type of sins for you
to go against God. Satanás ha organizado al mundo en sistemas políticos. Satan has organized the world in their political system all around the world. Él ha organizado los sistemas culturales y religiosos. He has organized the cultural and religious system around the world. Lo que tenemos que darnos cuenta, what we have to realize, los creyentes somos extranjeros aquí y no vamos a vivir para siempre. The believer, we are foreigners here, and we're not going to be here to live forever. Nuestro destino es un paraíso eterno. Our destiny is an eternal paradise. A donde vamos a vivir para siempre, where we're going to live forever. Pero el diablo le quiere robar a los hijos de Dios esa bendición, but the devil wants to steal from the children of God that blessing. Por eso la Biblia lo llama mentiroso, el padre de todas las mentiras. That is why the Bible calls him a liar, the father of all lies. En Primera de Juan, 1 John. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15, 16 y 17. 1 John, chapter 2, verse 15, 16, and 17. Primera de Juan 2, versos 15 al 17. 1 John, chapter 2, verse 15 through 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí habla de los deseos de la carne. You hear talk about the desire of the flesh. Todo tipo pecaminoso y sensual. All kind of sinful and sensual pleasure. El deseo de los ojos. The desire of the eye. El deseo de querer tener más cosas que los demás. The desire to have more sins than other people. El atractivo sensual. The sensual attraction. La vanagloria de la vida. The vanaglory of life. Eso es un espíritu de arrogancia, de autosuficiencia. That is a spirit of self-sufficient and arrogance. El querer ser independiente. We want to be independent. No reconocer a Dios, no reconocer su palabra. Piensan que ellos todo lo pueden hacer. They do not recognize God. They do not recognize His word. They think that they can do it all by themselves. El creyente ha sido llamado a ser luz y sal del mundo. The believer has been called to be salt and the light of the world. Debemos de llevar la palabra de Dios a ese mundo perdido. We should take the word of God to that lost world. Debemos de amarlos y tratar de traerlos a Cristo. We should love them and try to bring them to Christ. Un alma para Cristo hará una gran diferencia en la eternidad. One soul for Christ will make a great difference in eternity. No nos olvidemos de donde Dios nos sacó a nosotros. Don't forget from where God pulled us out. Comparta lo que usted tiene. Share what you have.
Recuerde, nada en este mundo es para siempre. Remember, nothing in this world is forever. Solo el espíritu de uno. Only your spirit. ¿A dónde vamos? Es nuestra decisión. Where we're going is our decision. A la presencia eterna de Dios, to the eternal presence of God, o a un lago de fuego de donde nadie puede salir, or a lake of fire where no one can ever get out. Después de muerto, nadie lo puede sacar a uno de ningún lugar. After death, no one can take you out from anywhere. No se dejen engañar por esas falsas iglesias que dicen que le pueden ayudar después de muerto. Don't let those false churches deceive you when they say they can help you after you're dead. Eso es una mentira. That is a lie. No está escrito en la Biblia. It's not written in the Bible. Por lo tanto, es un invento de los hombres. Therefore, it's a human invention. Así que el propósito principal de la separación del creyente, so the principal purpose of the separation of the believer, mientras estemos en este mundo, es para servirle a Dios. As long as we are in this world, is to serve God. Y cuando nos vayamos, podremos ir a su presencia. And when we leave, we will go to His presence. Dios va a bendecir y a cuidar a sus hijos. God is going to bless and take care of His children. Amen. Hay que dejar muchas cosas. You have to leave a lot of sins. Pero lo importante es nuestro destino eterno. But the important thing is our eternal life. Usted escoja dónde va a ir. You choose where you want to go. La decisión es suya. The decision is yours. Una última lectura, 2 de Corintios. Last reading, 2 Corinthians. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. 2 Corinthians, chapter 7, verse 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y que hay que separarse de muchas cosas. You have to separate yourself from a lot of things. Pero Dios no se lo va a imponer a usted. But God is not going to impose into you. La decisión es suya. The decision is yours. Vamos a ponernos de pie. Let us stand. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Dígale al Señor. Un desierto encrustado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha
cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que te sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos en todo momento. Thank you, Lord. Help us at all the time. Bendice a tus hijos e hijas. Bless your sons and your daughters. Te damos gracias por este día. Thank you for this day. Reciban la bendición del Señor. Receive the blessing of the Lord. Que Jehová te bendiga y te guarde. The Lord bless you and keep you. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. Espíritu Santo, ayuda a tu pueblo en todas las cosas. Holy Spirit, help your people in all the sins. Sonría, que Cristo le ama. Smile, Jesus love you.